al libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo número 130. Versículo número 130. ¿Ya lo tiene? El versículo número 130. Estamos todavía estudiando el punto de el secreto del verdadero entendimiento. El secreto del verdadero entendimiento. Dice así el versículo número 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Padre, que este amor por tu palabra no lo perdamos, que nada sea mejor que aprender tu palabra, que nada sea mejor deleite que reunirnos, congregarnos, que nada supere el que seamos adoradores continuamente. Señor, ayúdanos a amar tus caminos, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a amar tu alabanza, ayúdanos a amar tu presencia, ayúdanos a amar la oración, que es el arma más poderosa que tú le has dejado a tu iglesia, junto con la alabanza. Señor, sé propicio, bendice nuestras familias que están fuera del país, bendice a nuestros hermanos en Cristo y a aquellos hermanos que están siempre con nosotros conectados. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Hay dos versiones que me van a proyectar los hermanos, solo recordando que el punto es muy importante. Sin embargo, no quiero que usted pierda de vista el tema general. En ningún punto, por más tiempo que nos dediquemos a estudiarlo y nos extendamos, nunca se deja fuera el tema general de lo que estamos estudiando. Y es cómo el hombre común llega a ser poco común. El privilegio que tenemos aquello el privilegio, la dicha, la felicidad que tenemos de poder estar continuamente en estas enseñanzas. Yo pienso que amamos al Señor y estamos aprendiendo a amar su palabra. Y eso está haciendo, aunque los demás no lo noten, está haciendo mella en nuestro interior, está haciendo una transformación. Y esto nos lleva a mantener una vida estable en un mundo inestable. Esto nos lleva a nosotros a depender de ese caminar, a depender de esa vida, porque hemos podido comprobar, los que perseveramos, que sí se puede salir de lo común, que sí se puede salir de esa imperfección. Aunque no estemos perfectos, podemos superar toda circunstancia que se nos presenta. Con nuestra imperfección podemos detener, parar, transformar, cambiar todo aquello que se viene contra nosotros. Y es porque el Señor está con nosotros. Y eso nos vuelve a nosotros como que si ya fuéramos perfectos, porque es el Señor el que obra por nosotros. Entonces, aunque nosotros seamos imperfectos, obramos como perfectos. Aunque nosotros seamos imperfectos en el pensamiento, en lo que es sabiduría, en lo que es inteligencia, en lo que es conocimiento, en lo que es unción, en lo que es habilidad, espiritualmente hablando, como la forma en que David pudo pastorear con esa pericia. Dice el Salmo dice, con la pericia de sus manos, hablando el Espíritu Santo de David, no David de sí mismo. Entonces, con esa pericia los pastoreó David. Entonces, los pastoreó con una perfección. ¿Por qué? Porque se cumplieron los propósitos de Dios, pero no porque el hombre que los dirigía era un hombre imperfecto. Sin embargo, obraba con perfección. ¿En qué sentido? En él no, porque él era imperfecto, sino en quien lo respaldaba a él, en quien lo dirigía a él.
Y es por eso que en un estudio anterior hablábamos de la preocupación de los príncipes de cuidar y de proteger la lámpara que era Israel, que era David en Israel. Entonces, en ese sentido le estoy diciendo de que nosotros obramos como que fuéramos perfectos, estando imperfectos. Prueba de ello es que los demonios se nos sujetan. Pero no se nos sujetan porque seamos perfectos, sino que se nos sujetan por quien está detrás de nosotros. Yo cuando estaba pequeño nadie me tocaba porque tenía un hermano que casi me doblaba en todo. Entonces, como él estaba siempre detrás de mí, entonces ¿quién me iba a tocar? Entonces, igual como un demonio se va a atrever a levantarse contra mí cuando está Dios detrás de mí. Entonces, eso me vuelve perfecto, porque el que me cuida es perfecto, porque el que me cuida es poderoso. Ahora comprende lo que estoy diciendo. Es usted y yo debemos de creerlo. Y uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida grises, mediocres, de derrotismo, de depresión, es porque perdemos de vista esta verdad. Muchos lo conocemos, pero se nos olvida. Entonces, cuando usted está consciente de esto, usted entonces podría ser como este hombre del cual estamos estudiando. Usted podría enfrentarse a un león, usted podría enfrentarse a un oso y después usted podría enfrentarse a un gigante y ninguno de ellos le podría vencer. Y lo más avergonzante era de que este hombre, cuando derrotó al oso, al león y al gigante, era apenas un joven. Entonces no hay una explicación lógica cómo un joven puede derrotar en una batalla tan desigual, tanto con el león, tanto con el oso, como con el gigante. Hago la pausa porque esa debería ser nuestra vida. Lamentablemente no lo es así. Ahora, ¿pero por qué no es así? ¿Será que acaso Dios ha perdido potencia? ¿Será que acaso Dios ya no puede con los problemas del hombre o de su hombre? Y cuando hablo del hombre, hablo de varón y de hembra. ¿Que acaso la palabra de Dios ya no es la misma? No, somos nosotros el problema. Somos nosotros los que dejamos de prepararnos. Somos nosotros los que cuando decidimos cuidarnos en los alimentos nos mantenemos con una buena salud y con un buen peso y con una buena hermosura como la de Daniel, como la de Ananías, como la de Misael y como la de Azarías, que comiendo sanamente se pusieron rosados y más hermosos que todos los demás que comían de la mesa del rey. ¿Comprende? Entonces somos nosotros los que dejamos de alimentarnos, y aquí no estoy hablando de comida para el cuerpo. Le puse el ejemplo, pero estoy hablando del alimento espiritual. Por eso yo soy celoso y no lo he dicho literalmente, pero sí he amonestado desde el púlpito cómo es posible que usted ande oyendo mensajes en la radio, en la televisión, que son más chatarra que alimento. Y usted me comprende cuando le hablo de lo que es chatarra. No es algo que edifica, es algo que contamina, pero lamentablemente usted no se cuida. ¿Y por qué no se cuida? Porque ha perdido la visión. ¿Por qué no se cuida? Porque ha perdido la buena intención que usted tiene. Porque usted ha perdido la vida espiritual. Ha descendido espiritualmente. Y hoy, con la ayuda del Señor, quiero tocar algo que es muy importante y por eso traje nuevamente a la memoria el tema que estamos nosotros estudiando. Cómo el hombre común llega a ser poco común. Y no digo deja de ser común para que lo comprendamos nosotros de que no importa el estado que alcancemos, siempre seremos humanos. Mientras estemos en este cuerpo, siempre seremos humanos, siempre cometeremos errores. Siempre seremos vulnerables cuando nosotros comencemos a comer chatarra. Cuando nosotros comencemos a desvalorizar nuestra vida espiritual y comencemos nosotros a dejar de amar la palabra del Señor, a dejar de amar la alabanza del Señor y dejar de amar de estar con el pueblo de Dios, con el cual es el único con el cual yo me puedo identificar. Tenemos
el mismo idioma, tenemos el mismo lenguaje, tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo bautismo, tenemos la misma palabra, tenemos la misma unción, tenemos el mismo vino, tenemos la misma nube, tenemos la misma columna, tenemos la misma roca, todos vamos para una misma tierra. Somos de una estirpe especial diferente a todas las demás. Pero no nos amanece a muchos. Y esa palabra la voy a tocar también hoy. No nos amanece porque está en la palabra hebrea que vamos a estudiar. No nos amanece, está dentro de la palabra alumbra. Amanecer. Y es por eso que Pablo, aunque en el griego, pero es en el mismo idioma español, para nosotros es lo mismo. Dice Pablo, a estos no les ha amanecido. A eso se refiere. La exposición de tus palabras alumbra. Por eso, tremendo el proverbio 4:26, no me equivoco, la senda del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y el Señor, en nuestra imperfección, dice que somos perfectos. Y el apóstol Pablo, en nuestra imperfección, dice que somos perfectos. No porque no lo seamos en el momento, sino porque ya está establecido que llegaremos a ser. No H-A, no A-S-E-R, separado, a ser. ¿Comprende? No es que nosotros tenemos que hacer con H, sino que nos van a ser a nosotros. Llegaremos a hacer eso, esa perfección, y no por nuestros medios. Por eso el apóstol Pablo dice que él está persuadido de esta verdad. El problema es que muchos de nosotros no sabemos el versículo de memoria, pero no estamos persuadidos en ese alumbramiento en nuestro ser interior. Porque la palabra alumbra en nosotros. La exposición de tus palabras alumbra. Hace que se ilumine lo de adentro. Y como decíamos el martes pasado, la tiniebla, la oscuridad disminuye. Espero que con la ayuda del Señor podamos hoy, esta noche, entender una cosa muy preciosa en cuanto a cómo el hombre común llega a ser poco común. Amén. Entonces estamos en el secreto del verdadero entendimiento. Es que la intención de Dios es que todos nosotros lleguemos a tener el secreto del entendimiento. Los que comprendemos esto, queremos que todos los demás lo comprendan. Los que sabemos esto, queremos que todos los demás lo sepan. Porque el Señor, esa es otra cosa que uno descubre, que es un secreto cuando usted tiene un conocimiento y este conocimiento usted lo comparte. Entonces, eso hace que usted reciba más y reciba más. Y no solo en lo material, sino también en esto que estoy diciendo, cuando Pablo dice que es más bienaventurado dar que recibir. Porque en la medida que doy, en esa misma medida yo recibo. Mientras yo me vuelvo un instrumento, mientras yo me vuelvo un canal, fluye. Así como David fluía, cantábamos el domingo. Así como David fluía. Ahora, ¿por qué David fluía? Lo vemos en toda su vida. Fluía porque él sabía que no podía retener. Es como que yo encontrara, como en este día llegué a comprender esta cosa tan maravillosa y que yo la guarde en mi corazón. Y dice el Señor, esto es semejante a lo que dijo en el Evangelio de Mateo. Dice, una luz no se pone debajo del almud, no se pone debajo de la cama, no se pone debajo de la mesa, no se pone debajo de una silla, sino que se pone en un alto para que ilumine para todos. Entonces, si yo comprendo eso, significa que Dios siempre me va a revelar su palabra para que yo deje de ser poco común. Y que cuesta entender estas verdades. Amén. Entonces, no quiero que usted pierda esa verdad muy, muy importante. Lamentablemente, no funciona como nosotros queremos. No funciona como un microondas. No funciona así. No funciona con un botón.
No funciona con ocupar el control remoto. No funciona. ¿Comprende? Eso que usted y yo deseamos no funciona así. Es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? Porque si no fuera por el proceso no lo valoráramos. Y si no fuera por el proceso no permaneciéramos. ¿Cómo es que aguantamos hasta el último día de pago? Porque el último día es que nos pagan. Entonces ni modo, ¿va? Si no llego me lo van a descontar y si no llego no me van a pagar. Entonces estoy yendo todos los días porque sé que al final me van a pagar. Pero si me pagan anticipadamente, le aseguro que por lo menos unos 8 días no llego en todo el mes. Y llego con constancias. Entonces no hay un cambio, no hay un poder en nosotros, no hay una madurez, no hay una vida de victoria, no existe la vida abundante, no existe la felicidad, no existe todo eso que quisiéramos en un instante, en un chasquido de dedos. Muchos desde nuestra niñez venimos con un engaño, que todo lo que toco se convierte en oro. Que tengo la pata o el ganso de los huevos de oro. De que desde que nacemos somos príncipes. Y que se nos va a salir o la princesa o el príncipe, dependiendo del sexo. Eso es un engaño del diablo. Usted sabe que esto que estamos tratando de tener en este ambiente es querer estar como se estaba en el huerto. En el huerto no se sudaba. Entonces en toda la tierra todo el mundo quiere tener su pedacito de Edén. Pero usted sale por esa puerta y entra en la realidad. Sale de su cuarto, de su casa y entra en una realidad. Sale del carro y usted entra en una realidad. Y a algunos no les importa gastar 5 o 10 dólares en el vehículo encerrado en un gran calor, con el carro encendido y el aire acondicionado funcionando porque no queremos salir. Ahí estamos esperando y no queremos dejar nuestro huerto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo vamos a tener ese huerto cuando nosotros desconocemos estas verdades? Rapidito nos rendimos. Yo tengo, no sé que no es privilegio, porque no es un privilegio. Tengo tengo la tristeza, tengo el desencanto, no es un privilegio. Tengo el desencanto de ver cómo el pueblo de Dios es un pueblo inconstante. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Eso no es un privilegio. ¿Cómo? Tengo eso de que puedo darme cuenta que el pueblo de Dios es tan cambiante. Es tan Esaú. Y cuando viene la situación queremos tener el poder como que si hemos estado permanentes, como que hemos sido perseverantes, como que hemos sido entregados, como que hemos sido consagrados, como que hemos sido lo que se necesita en el momento para poder enfrentarnos a esa realidad que no se puede cambiar tampoco con un... Y durante muchos años he compartido de que el evangelio no es tener una varita mágica y ¡pum!, resolver el problema y ¡ping!, que se aparezca un carro nuevo y ¡ping!, que se aparezca la mujer más linda del mundo o el hombre más guapo. No existe. Y como Dios no provee, porque no queremos esperar el proceso, entonces yo elijo. Y aunque me digan que me equivoqué o me voy a equivocar o me estoy equivocando, no me importa. Porque cuántas hembras han dicho en este ministerio que aquí no hay jóvenes guapos. Y se han cansado. Y se han unido. Y se han dejado embarazar de príncipes del desierto. Y ahí vienen con sus hijos solas. Y lamentándose que hubiera sido mejor casarse con aquel que despreciaron. Igual los varones.
Es que a la iglesia no se viene para buscar marido o mujer. Jehová proveerá. Y es posible que el que va a ser tu amado o tu amada esté al otro lado del mundo. Pero de allí lo traerán. Pero nadie quiere esperar. Como me contaba mi mamá un chiste que me fue mal una vez que lo usé en el púlpito. Espero que hoy no. Aunque de este pelón me llevo, dijo. Me fue muy mal, muy mal. Hasta el día de hoy es sin sabor. Porque lo hice como lo hice esta noche. Con limpieza. ¿Y cuántos decidimos así? Solo que el cuento o el chiste que mi madre me contó contenía una verdad, pero en el caso nuestro no. En el caso nuestro es un gran sopapo en los dientes. Nada que ver con el chiste. Solo como figura parecido. Pero el que eligió al pelón sabía que el pelón era el que buscaba. Y esta era la muerte. Bueno, que el Señor me ayude. En los momentos tenebrosos de nuestra vida, cuando no podemos ver nuestro camino, acudimos a la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Ve? ¿Cuándo es que acudimos a la palabra de Dios? ¿Cuándo es que acudimos al consejo que necesitamos? ¿Cuándo es que acudimos cuando no hay solución? ¿A qué acudimos? A la palabra. A la iglesia, pues. A la consejería de la que nunca hemos querido. Porque cuántos jóvenes ya con ciertos años de matrimonio vienen a exponer su situación, pero uno quisiera, y no lo hace por no ser cruel, pero uno quisiera decirle, pero tú me hubieras tomado en cuenta cuando tú decidiste casarte. O decidiste elegir novia. Pero vienen y miren, nos queremos casar. A mí no me están preguntando, mire, ¿usted qué dice la palabra? Usted es mi pastor. Pues por lo menos aquí me he congregado durante tantos años. Creo que tengo por lo menos el derecho de... Pero ni así. ¿Hasta cuándo es que nosotros buscamos la palabra de Dios? ¿Por qué cree usted, joven, que la mayoría de los viejos somos los que somos mayoría en la iglesia? ¿Por qué? Joven, solo póngase a pensar, ¿por qué la iglesia de Cristo está llena más de viejos que de jóvenes? Porque los viejos ya venimos bien calaseados. Ya estamos sintiendo el olor a hijío. Y hemos entendido que aunque sea los últimos años, quiero ser feliz, por eso quiero servir, por eso no dejo de congregarme, por eso anoto todos los estudios. La exposición de la palabra de Dios inunda nuestra alma con el brillo de su ser. Por eso Pablo, en una forma muy diferente, pero le estoy dando ubicación con el contexto, Pablo decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y cómo está Cristo en mí? A través de su palabra. No solamente a través de su espíritu, también a través de su palabra. Porque cuando usted recibe la palabra, su ser se ilumina. Su ser se llena de luz. Y le ponía el ejemplo la vez anterior que si nosotros nos apagan las luces en estos momentos, nos quitan la energía y la luz cesa, entonces nosotros chocaríamos los unos a los otros, nos tropezaríamos, nos golpearíamos con las sillas y entre nosotros mismos, y esto fuera un caos. Pero si hay luz, usted podría salir tranquilamente, usted me ve y usted me evade, yo lo evado, etcétera, y no nos golpearíamos. Eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Pero ¿quién nos hace entender esa verdad? Si la despreciamos, si no la valoramos, es porque no la amamos. Lo que pasa es que los pastores nos han puesto un material que no ha sido hecho en China, sino en el cielo, y aguantamos, y es por eso que tenemos cuero de camello, y por naturaleza, como figura, somos camellos.
y sobre el camello se llevó a Rebeca hasta donde Isaac. Así que usted va zampado aquí, mire. No metido. Porque usted no quisiera ir ahí. Entonces, los pastores tenemos eso de que insistimos e insistimos y nunca nos cansamos. Tengo 23 años de estarle diciendo a la gente, congréguese, congréguese, congréguese. 23 años de decirle, sirva, sirva, sirva. 23 años, no directamente, pero de alguna manera, diezme. Si he enseñado 3 veces el diezmo en esta iglesia en 23 años, es mucho. Pero lo he tratado de persuadir de que nosotros no tenemos ningún interés en que usted diezme. Por aquí han pasado cientos de personas y no estoy mintiendo. Y les hemos tratado de enseñar, diezme, diezme. ¿Por qué? Porque sabemos que es el pueblo de Dios el que tiene una bendición cuando diezma por revelación, que lo hace por amor y gratitud. Y le hemos enseñado que aquel que diezma por interés y por trueque no va a recibir nada más que pérdidas. Mejor siga comprando en el súper con ese dinero. Mejor pague los recibos con ese diezmo. No lo hemos engañado, ni lo hemos persuadido a que diezme. 23 años de hacerlo. Y hasta el día de hoy no paro de hacerlo. Y 23 años de sentir tristeza de la inconstancia del pueblo. Del montón de cojos, del montón de rencos, del montón de mancos y del montón de tuertos. Y hasta ciegos. Sí. Y aquí estoy. Y aquí estoy. ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿A que yo soy fuerte? No, a que Dios lo ama. Porque una vez aprendí esto. Lo que tú no quieres hacer, vendrá otro y lo hará. Y lo hará mejor que tú. Y yo entendí eso. Y dije, bueno, tenemos que seguir. Y no con el estudio, estoy hablando de la respuesta que le di al Señor. Ahora, estamos hablando de esa luz. La exposición de tus palabras alumbra. Fíjese, en esa porción voy a decir lo que sigue. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Les pedí hace un rato que me dieran otras las versiones que le pedí y no me los han puesto o quizás no me fijé. Ahora, ¿qué dice? No. Es lo que le digo de que no me gusta que usted tenga muchas versiones. Porque si usted no tiene el conocimiento, no solamente el de la palabra hebrea, sino la aplicación de la palabra correcta al versículo por el contexto de toda la Biblia y el contexto del capítulo y el contexto del libro. Y el contexto en el lado del autor que Dios ocupó. Hay citas bíblicas que no tienen nada que ver. Y esto lo voy a explicar en este mismo punto, solo que más adelante. ¿Ves la diferencia que hubo ahí? Entonces, sin que nos demos cuenta, le voy a anunciar algo de lo que tengo que enseñarle. Sin que nos demos cuenta, nosotros nos van sacando del verdadero propósito de la palabra. Nos cambian una palabra y de repente no nos damos cuenta cuando nos cambian el versículo. Y el sentido se pierde. El sentido original se pierde. Y es por eso que vienen los maestros, los teólogos modernos y nos explican mentiras, nos explican de que en el texto original no aparece la palabra tal y que en el texto original, etcétera, etcétera, y venimos nosotros y nos vamos acomodando y nos vamos acomodando y nos vamos acomodando y cuando venimos a sentir a donde llegamos es muy lejos del aeropuerto donde teníamos que descender. Entonces, no hay luz en nuestro interior
sino tiniebla, porque la tiniebla no puede sacar las tinieblas. Así como un demonio no puede sacar a otro demonio, de lo cual acusaron al Señor. Bueno, ¿qué quiero decirle con este versículo que hemos leído? Tengamos cuidado cuando encendamos la luz, o sea, cuando encendamos la luz de la palabra de Dios o la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sacará a la luz las cosas que nosotros no queremos ver. Y este es el precio que se paga por congregarnos. Y este es el precio que se paga por estudiar la palabra. Y este es el precio que se paga por venir a los estudios. Porque la palabra sacará a luz cosas que yo no quiero saber. Ni quiero tampoco que se descubran cosas que yo no quiero. Y a mí me preocupa cuando la gente le huye al estudio, porque es como cuando uno era inconverso. Por lo menos yo, cuando yo era inconverso, yo decía que el infierno no existe, pero no porque yo tuviera un conocimiento, sino porque tenía temor de que de verdad llegara yo a ese lugar. Entonces es bien fácil decir, el infierno no existe. Pero en muchos, como en el caso mío, la intención era, en mi mente no quiero que exista. Porque estaba seguro que ahí iba a ir a parar. Porque mi conciencia, que es la ley de Dios en el hombre natural, me decía que ese era un lugar de tormento. Entonces yo decía, no, el infierno no existe. ¿Y cuánta gente dicen que el cielo no existe? Si aún los religiosos dicen que no existe, que las cosas que habla el libro de Apocalipsis son alegóricas, hijos del diablo, son millones de millones los que tienen engañados. O sea que el infierno no existe. No existe, eso es alegórico. Entonces sigamos comiendo y bailando y todo, porque no existe el infierno. Y ellos van a dar cuenta sobre esas cosas. Amén. Quiero que veamos Juan 3, versículo número 19, para que usted comprenda lo que le acabo de decir. Que la palabra de Dios saca a luz cosas que usted y yo no queremos ver, no queremos saber. Por ejemplo, imagínese si usted está consciente de que usted consigo mismo, usted es un irresponsable, si usted sabe que usted consigo mismo, usted es un mediocre, y viene la palabra de Dios y le saca a luz eso en usted, ¿cómo cree usted que se va a sentir? Mal. Y si no está convertido y si no está bien espiritualmente, lo más seguro es que la próxima vez ni venga. Mire lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Y esta es la condenación. Y esto lo dijo el Señor Jesús, hablando desde el inicio de Nicodemo. ¿Por qué no todos vinieron donde él? ¿Por qué dijo Nicodemo, sabemos? ¿Y dónde están los demás? Y si saben, ¿por qué no están aquí? Ah, porque sabemos quién eres tú. Y el que vino a anunciar la luz nos dijo, generación de víboras. Y el que vino antes de ti con la luz nos dijo que éramos sepulcros blanqueados, que éramos hipócritas. Entonces, sabemos que has venido de Dios. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué solo Nicodemo llegó? ¿Por qué solo José de Arimatea se convirtió en Nicodemo? Hermano, ¿por qué le huimos a la palabra de Dios? ¿Por qué no queremos seguir aprendiendo la palabra de Dios? No la amamos o no queremos que nos descubra. No queremos que nos diga, posiblemente ya lo sabemos,
Y si no lo sabemos, no queremos que nos diga quiénes somos. Y lo tremendo es cuando el Señor viene y descubre y nos dice, tú deberías de ser, como el Señor lo dice a través del apóstol a los hebreos, ¿cuántos de ustedes deberían de ser ya maestros y no lo son? ¿Por qué? ¿Cómo estar tantos años en la universidad y nunca salir? Algo pasa. Yo conozco una persona que pasó tantos años en la universidad y él al final confesó que él no estudiaba, que ahí llegaba a hacer negocios. Ya se imagina qué negocios. Y los papás esperando y esperando que ya se va a graduar y ya se va a graduar. No, si unas pocas materias le faltan. Sí, la materia gris le faltaba. Eso está en el hebreo, por si no lo entendió. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no estamos hablando de adulterio. Y no solamente estamos hablando de fornicación. Y no estamos hablando solamente de emborracharse. Y no estamos hablando solamente de drogas o de drogarse. No estamos hablando de decir malas palabras, no estamos hablando de decir que tenemos chistes rojos, no estamos hablando de decir que nos llevamos con gente sucia. No se está diciendo que estamos evadiendo impuestos al gobierno. Hay muchas cosas que el Señor saca. Entonces, amamos más la televisión, amamos más la universidad e inclusive volvemos nuestra propia casa, nuestro propio hogar, que es lo correcto porque viene de hoguera, hogar, un lugar cálido, un lugar agradable. Volvemos nuestra casa tinieblas cuando las cambiamos por la luz. Algún día usted lo tenía que haber oído y hoy fue. Por eso, saca a luz las tinieblas. Y los hombres amaron más la televisión. Y los hombres amaron más los estudios. Y los hombres amaron más los hijos. Y los hombres amaron más la familia. Y los hombres amaron más a la madre. Y los hombres amaron más a los padres. Ahí está tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano. ¿No lo dijo el Señor Jesús? Es cierto, usted está sacando un doctorado, usted está sacando una licenciatura, usted está sacando un posgrado, usted está sacando lo que sea. Es cierto, pero usted, al cambiarlo, usted está convirtiendo en tinieblas. Disculpe, yo no soy el amo de su vida. Usted no es el amo de su vida. El amo de su vida puede ser el diablo o puede ser el Señor. Pero usted no es amo de su vida. Algo similar dijo el apóstol Pablo en Efesios 5. Y aquí sí voy a necesitar que me pongan esas dos versiones que pedí. Gracias. 5:11, vamos a leer hasta el 13 en nuestra Reina Valera, que esa debería ser siempre nuestra Biblia de estudio. Si usted nota, yo siempre le predico y le enseño con Reina Valera. Y todos los que aquí suben tienen que usar la Reina Valera. Y todos lo hacen. Hablo porque siempre van naciendo. Y doy indicaciones porque muchos van naciendo. Y las indicaciones que les doy son para su bien. Quiero que ustedes hagan bien las cosas. Porque ustedes ya pronto llegarán a ser cabezas de ministerio. Y si yo no les enseño bien que soy el responsable, ¿cómo lo harán? Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo lo entenderé si no hay quien me lo enseñe? 8 de los Hechos, el eunuco y Felipe, es mi responsabilidad que usted se moleste, ayuda ministerial, que usted se moleste líder, ese es su problema. Mi problema es decírselo.
enseñarle, porque quiero que Él se sonría conmigo cada vez que me vea, aunque usted me vea mal. Porque el gozo del Señor, esa debe ser nuestra fortaleza. Ay, no, ¿cómo vas a esa iglesia tan lejana? Bueno, si el Señor se sonríe con usted cuando usted viene aquí, es que deberías de renunciar. Vos ganarías más, pues usted no lo hace porque usted va a perder su vida espiritual. Entonces, aunque le paguen menos, el Señor se sonríe con usted y todo se lo multiplica. Así dijo Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siempre y cuando Dios nos sonría, estemos quietos, que estamos bien. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo número 12, y vamos a leer hasta el versículo número 13. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, oiga, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿por qué? Por la luz, son puestas en evidencia por la luz. No me vuelva su enemigo. No me vuelva su enemigo, ni los que predicamos aquí. Nosotros solamente venimos y enseñamos algo que no es nuestro. Es algo que nos ha sido dado. El apóstol Pablo lo deja muy claro. Si hay alguna cosa buena en nosotros, eso no es nuestro, eso proviene de Dios. Dice, son hechas manifiestas. Oiga, porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo no conozco su vida. Es la palabra de Dios la que la desnuda o la que la premia. Yo quisiera que me buscaran la otra versión antes de poder seguir. Dice así: no participen en las obras inútiles de la maldad. Oiga, hermano, yo quisiera ocupar estas versiones para enseñar. Por ejemplo, la palabra esta al principio. Oiga, no participen en las obras, ¿qué? Inútiles. Allá dice infructuosas, ¿verdad? O sea, que no dan fruto. O sea, que no dan cambio. Que no operan nada en usted. Que usted puede aprender algo secular. Usted puede mejorar algo en conocimiento en cuanto a la ley, en cuanto a la ingeniería, en cuanto a la medicina. Pero ¿qué beneficio tienen para usted? Ninguno. Eso es infructuoso. Yo me puedo tomar el mejor medicamento del mundo y eso no me vuelve a mí sabio. Por eso es importante no solo leer, sino leer y comprender Eclesiastés. Porque muchos agarran el libro como para chupar. Aquí dice, mire, que hay que alegrarse y beber vino. No, usted está malinterpretando porque usted está dándole su propia interpretación. Y la interpretación que usted le está dando es de tinieblas. Entonces, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Versículo 12. Es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Y el 13 ya no vamos a ver más. Solo el 13 y ya no vemos otra versión. Porque al principio estaba muy, muy importante lo que dije. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, oiga, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, ¿qué es lo que me va a decir a mí si estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿Quién me va a decir a mí si el proyecto realmente es de una bendición para mí? ¿Quién me puede a mí decir eso? Mi papá no me lo puede decir, mi mamá tampoco, el pastor tampoco. Es la palabra de Dios la que me va a hacer ver a mí si lo que estoy haciendo es bueno o no es bueno, es correcto o no es correcto, es próspero o no es próspero. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz,
oiga, quedan en claro. Y será triste que al final de nuestros días, lamentablemente lo digo por el autor, al final de nuestros días, vengamos y digamos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y usted sabe lo que significa vanidad? Vacío, sin nada por dentro. Es triste, es doloroso llegar a una parte de nuestra vida y darnos cuenta que de nada sirvió tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. De nada sirvió matarme, sacrificarme. Cuando usted hace cosas indebidas por cuidar, por guardar, por proteger y de repente ve que se descomponen y todo ese tiempo que le dedicaste más que a otro, por eso te fue mal, porque le dedicaste más a eso que a aquello. Pero no lo entendimos. ¿Por qué? Porque no permitimos. Porque quiero decirle algo, la constancia únicamente como constancia no me abre el entendimiento para poder comprender la palabra de Dios, sino la constancia con la disposición de mi corazón. Porque cuántos venimos aquí, recibimos la enseñanza y no recibimos nada. Porque nuestra mente anda como el pueblo de Israel, vagando por el desierto. Y otros soñando con todo lo que se hartaban en Egipto. Entonces no es de admirarnos que a las orillas del campamento descendía fuego. Y no descendía fuego porque Dios era severo, sino porque ellos eran ingratos. Porque ellos no valoraban, ni siquiera valoraban el haber salido de Egipto. En sus corazones seguían en Egipto y ellos no prefirieron morir en el desierto libres, sino que querían morir esclavos. Por eso no importa el convertido, aunque le esté yendo mal en todos los sentidos, prefiere morir pobre, acabado y como sea en el Señor, que como estaba en el mundo. Ese es el verdadero convertido. Regresemos al versículo 130 del Salmo 119. Vamos a tener que seguir el próximo martes con este punto. Vale la pena, hermano, mire, de veras vale la pena. Por lo menos, yo le voy a decir algo. No es que yo lo sepa, ni que esté bien, no es eso. Sino que como el maestro, lo voy a decir nomás, solamente como el maestro. Y ya le dije, lo que le enseño no es mío. Y posiblemente lo que le enseño no me hace a mí perfecto. O posiblemente no lo vivo como debo de hacerlo. Pero quiero decirle algo. Es bien sabroso, hermano, salir de la responsabilidad de enseñarle al pueblo lo que se le debe de enseñar. Y que el pueblo se dé cuenta lo no perseverante que es. Que yo dije, un estudio dije yo bromeando, imperseverante, pero el que no persevera, que no es constante, un pueblo inconstante, un pueblo que no valora. Un pueblo que por más que se le abran los como le dijera, los baúles de los tesoros y se les dé, y uno siente que ya agarraron el oro, estuvo pero no están. Qué tremendo, dice uno. Quisiera ser como el Señor. El Señor no se amarga. No estoy amargado. El Señor no se enoja. Ahí están mis leyes, dice. Pero nos ponemos como Jonás. Aquí nos sentamos debajo del... Ahí ya quiero ver cómo los va... Y lamentablemente el Señor se arrepintieron. Y Señor, yo me los hubiera acabado ya, Señor. Ya vas a ver, te van a volver a hacer la misma. Si esta es como la 100ª vez que te lo hacen. Pero Él me dice, mira hijo, es que mi amor es eterno. Y a este pueblo lo he amado con amor eterno.
Y juré por mi palabra, juré por mi nombre, que los iba a glorificar. Y esa es la promesa que el Señor le dio a David. ¿Por qué cree usted que los judíos aman a David y hablan de David y tienen la estrella de David y un montón de cosas de David? Porque se están cubriendo bajo esa promesa a David. Por eso el Señor fue más lejos de eso y les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes no son hijos de Abraham. A los israelitas que salieron de los lomos de Abraham, les digo: pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Mira, hermano, es como para, como decía un hermano, poner las barbas en remojo. Es la segunda parte de este versículo 130, la que nos da la verdad que guía el presente estudio. Y es esa parte que dice: hace entender a los simples. Mire, me voy a dirigir hacia este pueblo que está aquí. ¡Qué leche de estos tontos! ¿Me entendió? Porque usted vio el martes pasado todo lo que significa la palabra hebrea simple. Traducido en nuestra versión simples, tonto. Ahí está, tonto. Entonces, qué tremendo es saber de que hace entender a los simples. En la Biblia, una persona simple es una persona que carece de entendimiento. Hermano, yo me recuerdo cuando yo vine al Señor, nulo en lo absoluto. Entonces esa es una verdad en mí. Hace entender a los simples. Y repito, es la persona que carece de entendimiento según la Biblia. Proverbios 7:7. Persona que carece de entendimiento. Dice así, y solo voy a ocupar la palabra entendimiento. Dice así: vi entre los simples, ¿hoy entiende? Vi entre los tontos. Aquí está hablando de la mujer ramera. Qué tremendo. Vi entre los tontos, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven tonto. Qué tremendo, hermano. Quiero decirle: Señor, por eso los que hoy somos viejos lo decimos en estos sentidos. No es que la juventud no sea linda. Le hemos enseñado que la juventud es preciosa, es necesaria. Sin juventud no hay madurez. Pero por eso hemos llegado a decir los que hoy somos adultos: ay, no quisiera volver a ser joven. Porque no tenemos entendimiento. Porque somos simples. O sea, somos tontos. En ese sentido, no en la palabra que nosotros ocupamos, que es una verdad, pero la decimos con un daño, la decimos con una ofensa. Yo no estoy ocupando esa palabra tonto para eso. Estoy hablando de lo que realmente significa la palabra. Entonces, fíjese que esa palabra entendimiento, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y yo, mire, yo quise: Señor, ¿qué es entendimiento? Fíjese que la palabra hebrea es lev, L-E-V, no V, B, lev. Y significa corazón, fíjese. Entonces, a un joven falto de corazón. Esa palabra corazón es un significado.
Otro es sentimiento o sentimientos. Entonces el final del versículo dice, a un joven falto de sentimientos. El animal no tiene sentimientos. ¿Y cuántos humanos actuamos como animales? Carentes de sentimientos. Entonces son carentes de corazón, carentes de entendimiento. ¿Y cuántos nos casamos en yugo desigual con faltos de entendimiento? Sin corazón, sin sentimientos. Entonces no es extraño que nos repudien. Hermano, esto es profundo. Esto no es para niños. Esto es para gente que tiene que madurar, salir de la juventud espiritual. Es gente que va a pagar el precio de que su oscuridad sea expuesta. Al venir aquí nosotros nos exponemos a la luz. Y la bendición que tenemos es que el Señor no nos avergüenza porque no nos señala ni nos dice los nombres. Aún hasta en la profecía no menciona el nombre del Señor. Y el que lo menciona, ese no es profeta. Ese quiere sacar trapo al sol humanamente. Dios es tan lindo que ahí en nuestro interior nos deja. Sí, Señor, es cierto. De mí estás hablando, Señor. Voluntad, igual. Lev. A un joven falto de voluntad. ¿Y a cuántos de los jóvenes, a cuántos de ustedes, les voy a hablar por mí, a cuántos de ustedes jóvenes, todos jóvenes, a cuántos tenemos que andarles dando como a los carros viejos para que caminen, para que vengan, para que sirvan, para que cambien, para que dejen? Ahí andamos nosotros dándole. ¿Por qué? Faltos de voluntad. No te he visto. No me gusta cómo te vestís. A los que tengo gran confianza, no me meto con las mujeres. Porque los padres les dan permiso que anden enseñando todo. Y si es tan adulta es porque chiquita no le enseñaron. Entonces no es culpa de la hembra. ¿A cuántos de los jóvenes cuándo vas a servir? Ya te estás haciendo viejo. Falta de voluntad. Intelecto para entender el meollo o centro de las cosas. A un joven falto de que comprenda el centro del porqué de las cosas. Le decimos algo para que lo entienda y no lo entiende. Entonces es falto de que entienda el meollo de las cosas. Entonces hay que sentarlo y explicarle como a un bebé, como a un niño. Es que mira, yo te amo. Lo que pasa es que yo lo que quiero hacer es que te des cuenta, porque fíjate, y empezamos para que el falta de entendimiento. O no nos toca muchas veces agarrar a los jóvenes o a nuestros hijos y sentarlos y ponerlos como que les estamos dando, le damos sí, papilla, como que le estamos dando el guineíto con la cucharita, así, ¿verdad? Ahí. Es potasio, ¿y qué sabe de potasio? Voy a llegar hasta ahí. Falta todavía otra palabra ahí. Que ya se me acabó el tiempo. Pero quiero decirle algo. Con amor le enseño la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque alguien, y eres tú, el que tiene que traer la luz para que nosotros nos demos cuenta de que eso que creemos que hay luz en nosotros es tiniebla. ¿Cómo serán, dice tu palabra, las verdaderas tinieblas? Señor, gracias. Gracias, Padre.
porque estamos aprendiendo el secreto del verdadero entendimiento. Y no queremos olvidarnos de lo que tú, oh Dios, nos estás enseñando como tema. Cómo el hombre común llega a ser poco común. Nos estás dando las herramientas. Nos estás equipando para que lo común en nosotros deje de ser poco común. Y es por eso que a los que han logrado esto, no son perfectos, pero los admiramos. No son perfectos, pero quisiéramos ser como ellos. Porque están dejando de ser poco común. O están dejando de ser común. Señor, por favor, jamás quites tu palabra de este lugar. Aunque los que la predicamos somos los primeros advertidos y amonestados. Aunque los que predicamos no tenemos la moral como cónyuges y como padres. Que no retengamos la bendición a tu pueblo, Señor. Como al final no lo hizo Elí, sabiendo que no tenía moral de padre. No detuvo a Samuel, no cayó a Samuel, sino que al contrario vio a Samuel como una luz que Dios enviaba para su interior y sacó a luz lo malo de su casa. Señor, gracias. No hay palabras para agradecerte, Señor, como tú amas a este pueblo, a este pequeño pueblo, Señor.